El jardín del hombre ciego. En una aldea perdida entre colinas y campos dorados, vivía un hombre llamado Elías. Sus ojos, alguna vez llenos de amanecer, se habían cerrado a la luz del mundo. Pero dentro de él, una claridad más profunda seguía viva, una llama que ni la oscuridad pudo apagar. Cada mañana, antes de que el sol asomara entre los montes, Elías salía de su pequeña casa de adobe. Caminaba lento, tanteando el suelo con un bastón de madera. Cuando llegaba al borde del jardín, dejaba el bastón a un lado y se arrodillaba. Sus manos, endurecidas por el trabajo y la oración, se hundían en la tierra. Acariciaba cada grano como si en ellos pudiera oír el latido del cielo. El aroma del suelo húmedo lo envolvía, y en ese silencio de aurora murmuraba: «Señor, si mis ojos no pueden ver, permite que mi corazón florezca en tu luz». No veía las flores, pero sabía que estaban ahí. Reconocía sus voces por el perfume. Las violetas eran dulces como un recuerdo. Los lirios hablaban con voz serena, y las rosas, las más difíciles, le recordaban que la belleza también puede doler. Los vecinos lo observaban desde la distancia. Algunos sonreían con compasión, otros negaban con la cabeza. «¿Para qué cuida un jardín si no puede verlo?», decían. Elías sonreía al escuchar esas voces y respondía, sin levantar la mirada: «Porque la fe es plantar sin ver la lluvia y seguir creyendo que el sol regresará». En las tardes, el viento recorría los senderos de la aldea y traía consigo el aroma de su jardín. Los niños lo llamaban el perfume del ciego, pero para Elías era algo más. Era la manera que Dios tenía de decirle que seguía presente, incluso cuando el mundo se oscurecía. Y así, día tras día, entre oración y tierra, entre silencio y esperanza, el hombre ciego cultivaba su jardín como quien cultiva un milagro que aún no ha llegado. El amanecer se derramaba lentamente sobre los campos, pero Elías no lo veía. Sin embargo, sentía su presencia. El calor leve del sol en el rostro era para él una bendición diaria, un recordatorio de que la luz no pertenece solo a los ojos, sino también al alma. En su pequeño jardín, las flores crecían bajo su tacto. Él conocía cada rincón, cada raíz, cada hoja. Caminaba descalzo, guiado por la memoria y por el sonido de las abejas. Cuando se agachaba para tocar una flor, lo hacía con ternura, como quien sostiene un secreto. Había aprendido a escuchar lo que otros no escuchaban: el murmullo de la tierra, el diálogo del viento con los pétalos, el suspiro de las semillas al despertar. En esos sonidos encontraba consuelo. «Tú me hablas, Señor, incluso cuando callas», decía, sonriendo hacia el cielo. Las noches, sin embargo, eran más largas que antes. A veces, el silencio se llenaba de recuerdos. La risa de su madre regando el mismo jardín, los días en que él veía los colores danzar bajo la lluvia. Entonces se sentaba junto al viejo rosal y oraba: «Madre, donde estés, enséñame a ver con tu fe. Y tú, Señor, no me dejes olvidar que también en la oscuridad florece la vida». Su jardín se había convertido en su templo. Cada flor era una oración silenciosa, cada brote una promesa. Y aunque no podía ver su obra, los demás sí lo hacían. Algunos vecinos comenzaron a detenerse frente a su cerca de madera. Admiraban las flores que crecían en formas y colores imposibles. «Debe tener ayuda», murmuraban. «Nadie puede hacer esto solo». Pero Elías lo hacía, solo, guiado por la fe. Cada día, al terminar sus labores, se sentaba en una vieja silla y escuchaba el canto de los grillos. A veces le parecía oír voces en el viento, como si Dios mismo le hablara a través del murmullo de las hojas. Entonces cerraba los ojos como si aún pudiera abrirlos y sonreía. Su vida transcurría entre la oscuridad y la fragancia, entre el silencio y la esperanza. Y aunque el mundo había perdido sus colores para él, su alma se llenaba de matices invisibles que solo la fe podía pintar. Así, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Elías seguía cuidando sus flores,
sin saber que la verdadera semilla que crecía en aquel jardín era su propio corazón. El verano llegó sin compasión, el sol caía sobre la tierra como un hierro encendido, y el aire seco agrietaba los labios y los sueños. Las flores del jardín de Elías comenzaron a inclinarse, sedientas, y la tierra, que antes respiraba bajo sus manos, se volvió áspera, quebradiza, silenciosa. Durante los primeros días, Elías creyó que era solo una prueba más. Regaba con el agua que podía cargar desde el pozo del pueblo, hablaba a las plantas con dulzura y oraba al amanecer como siempre. Pero la sequía no cedía. Cada día el cielo parecía más lejos. Una tarde, mientras sus dedos tocaban una flor marchita, sintió una punzada en el pecho. «¿Por qué, Señor?», susurró. «He sembrado con fe, he regado con esperanza. ¿Por qué mueren mis flores?». Su voz se quebró. El silencio le respondió con el eco del viento que arrastraba el polvo del camino. Los vecinos dejaron de pasar por su cerca. Ya no había colores que admirar, solo tallos resecos y hojas caídas. Algunos murmuraban: «Su suerte se ha terminado, la fe no da agua». Pero Elías, aunque dolido, no se rindió. Cada noche, en medio del calor sofocante, extendía una manta sobre la tierra seca y se arrodillaba. Sus manos tocaban el polvo como quien toca una herida. «Señor, si mis flores deben morir, que no muera mi fe con ellas. Si el cielo calla, enséñame a escuchar tu silencio». Día tras día, su oración se volvió más profunda, más pura. No pedía ya por lluvia, sino por fuerza. Y sin darse cuenta, su corazón se transformaba. Del dolor brotaba paciencia, y del cansancio, humildad. Una madrugada, mientras el horizonte aún dormía, Elías sintió una brisa diferente. Era suave, casi invisible, pero traía un aroma nuevo, como el de la esperanza. Pensó que era solo un sueño. Pero el viento rozó su rostro, y una lágrima rodó sin que él lo notara. Entonces comprendió que la sequía no era un castigo, sino una enseñanza. Incluso el desierto florece en el tiempo de Dios. Se levantó lentamente, tomó su bastón y caminó hasta el centro del jardín. Allí donde antes estaba su rosal, se arrodilló. Metió las manos en la tierra dura y susurró: «Aunque la tierra esté vacía, seguiré sembrando, porque la fe no depende del agua, sino del amor con que se planta». Y esa mañana, mientras el sol nacía de nuevo sobre la sequía, una pequeña semilla que él había olvidado comenzó a germinar bajo el suelo, oculta a sus sentidos, pero viva ante los ojos del cielo. El viento cambió. Después de meses de sequía, una brisa fresca recorrió el valle. Elías lo sintió antes que nadie. El aire olía a vida, a promesa. El cielo seguía seco, pero había algo distinto, algo que él no podía nombrar, aunque su alma lo reconoció como quien escucha un viejo canto. Ese mismo día, una voz desconocida rompió el silencio de su jardín. ¿Es usted el jardinero ciego del que todos hablan? Elías se volvió hacia la dirección del sonido. Era una voz suave, pero firme, con un tono que mezclaba curiosidad y ternura. «Sí», respondió con calma, «soy yo, aunque últimamente mi jardín ha perdido su esplendor». La joven se acercó. Elías oyó el crujido de la hierba bajo sus pasos, el sonido ligero de un vestido que rozaba las flores secas. «Me llamo Lucía», dijo ella. «Vengo del pueblo vecino. Oí hablar de su jardín y de su fe». Hubo un silencio breve, lleno de significado. Elías sonrió, aunque sin comprender del todo. «Mi fe, señorita, es lo único que florece incluso cuando todo muere». Lucía se agachó y tocó la tierra seca. «Entonces permítame ayudarle a revivirla». Durante días ella volvió cada mañana. Su risa llenaba el aire. Sus pasos se entrelazaban con los suyos entre los surcos del jardín. Elías, guiado solo por el sonido de su voz, aprendió a reconocerla en cada gesto, cuando suspiraba al mirar el cielo, cuando cantaba bajito mientras regaba, cuando su silencio se volvía oración.
A veces, mientras trabajaban, Lucía le contaba fragmentos de su vida. «También yo perdí algo», confesó una tarde. «Perdí a mi hermano, y con él casi pierdo la fe». Elías inclinó la cabeza, escuchando cada palabra como si fuera un pétalo. «A veces», dijo él, «Dios permite que perdamos la vista para enseñarnos a ver de otro modo». Aquella frase quedó suspendida en el aire. Lucía lo miró largo rato, y una lágrima rodó por su mejilla sin que él la viera. Con el paso de los días, algo comenzó a renacer, primero en la tierra, luego en sus corazones. Pequeños brotes verdes emergieron de la sequía como suspiros de esperanza. Elías no los veía, pero los sentía. «Lucía», dijo un día mientras rozaba el suelo húmedo, «¿escuchas eso?». «¿Qué cosa?». «El canto de las raíces, están vivas otra vez». Ella sonrió. «Sí, Elías, están vivas». Desde entonces, oraban juntos al atardecer. Sentados junto al viejo rosal, entre las flores renacidas, unían sus manos y sus voces. «Gracias, Señor, porque donde hubo sequía, hoy brota amor». Con el tiempo, la gente volvió a visitar el jardín. Decían que nunca habían visto flores tan hermosas, que cada pétalo parecía brillar con una luz distinta. Y aunque Elías no podía verlas, sabía que el milagro estaba allí, no solo en la tierra, sino en su corazón. Lucía se convirtió en su compañera de fe, su guía en la oscuridad y su luz en los días de silencio. A veces, cuando el viento soplaba entre las flores, él le decía: «Tu nombre, Lucía, significa luz, y eso es lo que trajiste a este jardín». Ella tomaba su mano y respondía: «Y tú me enseñaste que hasta en la oscuridad se puede ver con el alma». Y así, entre rezos y flores, el amor floreció como una oración cumplida. Las semanas pasaron y el jardín volvió a respirar. Las flores se mecían al compás del viento. Los insectos volvían a danzar entre los pétalos, y los vecinos, asombrados, se detenían frente a la cerca para contemplar el milagro. Elías, aunque ciego, percibía cada renacer. El aire estaba lleno de vida. El aroma del jazmín y del lirio se mezclaba con la voz de Lucía, que cantaba himnos suaves al amanecer. A veces, mientras ella cantaba, él se quedaba inmóvil, escuchando. «Cuando cantas», decía, «siento que el cielo se abre un poco más». Pero un día, el viento cambió otra vez. Las nubes comenzaron a cubrir el cielo, y un rumor de tormenta recorrió el valle. Lucía miró hacia lo alto, sorprendida. «Elías, parece que va a llover». Él sonrió, sin entender del todo. «¿Llover? ¿Después de tanto tiempo? ¿Estás segura?». «Sí», dijo ella, tomando su mano. «Muy segura». Esa noche, el cielo se oscureció por completo. Los relámpagos iluminaron la colina, y el primer trueno retumbó como un canto profundo. Lucía y Elías salieron al jardín. Él, guiado por ella, extendió las manos hacia el cielo. Una gota cayó sobre su piel, luego otra y otra. Elías se estremeció. «Es agua, Lucía». Ella rió, con lágrimas mezcladas a la lluvia que ahora caía con fuerza. Elías levantó el rostro y dejó que las gotas recorrieran su frente, sus mejillas, sus manos. Era como si el cielo lavara todo el dolor que había acumulado en su alma. Cayeron de rodillas juntos, en medio del barro, sin miedo ni vergüenza. «Gracias, Señor», dijo Elías con voz quebrada. «No solo diste agua a mis flores, también diste vida a mi corazón». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. El jardín entero parecía cantar. Las flores brillaban bajo el agua, los pájaros revoloteaban y la tierra despedía ese olor sagrado que solo se siente cuando vuelve la esperanza. En medio de aquel milagro, Elías sintió algo extraño. Una luz, pequeña y cálida, parecía encenderse dentro de él. No era una visión del mundo exterior, sino algo más profundo. Por un instante, preservó el original del alma lo que sus ojos ya no podían mirar. El rostro de Lucía, bañado por la lluvia, sonriendo con fe.
No sabía si era un sueño, una visión o un regalo divino, pero comprendió que en ese momento el cielo se había abierto no solo para la tierra, sino también para su espíritu. Al día siguiente, el jardín resplandecía como nunca. Los vecinos decían que el perfume de las flores se sentía desde lejos, y que en las noches una luz dorada parecía envolver la casa del jardinero ciego. Algunos hablaban de milagro, otros de fe, pero para Elías y Lucía era simplemente amor. Y mientras caminaban entre los rosales, él le dijo con voz serena: «La lluvia cayó del cielo, pero tú, Lucía, fuiste la lluvia que Dios envió primero a mi corazón». Lucía sonrió, tomó su mano y respondió: «Y tú, Elías, me enseñaste que cuando se siembra con fe, hasta la oscuridad florece». Pasaron los meses y la vida en el jardín siguió floreciendo. Lucía y Elías se habían convertido en el alma del valle. La gente llegaba de lejos solo para ver aquel rincón de tierra que parecía tocado por la mano de Dios. Ya no era solo un jardín, era un refugio para los cansados, un altar para los que buscaban fe, un símbolo viviente de que incluso la oscuridad puede dar fruto cuando se riega con esperanza. Cada mañana, Elías salía descalzo, guiado por Lucía. Ella le describía las flores, los colores, el brillo del rocío. Él escuchaba con una sonrisa, imaginando cada detalle en su mente como si pintara con las manos del alma. «Las rosas están más rojas que nunca», decía ella. «Entonces el amor sigue vivo», respondía él. Al caer la tarde, oraban juntos. Sus voces, unidas, parecían elevarse junto con el perfume de las flores, como si el cielo mismo respondiera en susurros. Un día, mientras descansaban bajo el viejo rosal, Elías tomó la mano de Lucía y la sostuvo largo rato. «¿Sabes, Lucía?», dijo con una calma profunda. «He aprendido que Dios nunca me quitó la vista, solo cambió mi forma de ver». Lucía lo miró, con lágrimas en los ojos. «¿Y qué ves ahora?», preguntó. Él sonrió. «Veo más que antes, veo con el corazón, veo el amor, la fe, la vida, y te veo a ti». El silencio que siguió fue tan puro que el viento se detuvo para escucharlo. Lucía apoyó su cabeza sobre su hombro y murmuró: «Entonces ya ves todo lo que importa». El tiempo siguió su curso. Las estaciones cambiaron, las flores nacían y morían, pero el alma del jardín permanecía. Una mañana, Elías no despertó. Lucía lo encontró en su silla, con una expresión de serenidad infinita, una pequeña flor blanca entre los dedos y una leve sonrisa en los labios. No lloró de inmediato, se arrodilló junto a él y tomó su mano. El jardín estaba en silencio, pero el aire vibraba con una presencia sagrada, como si el mismo cielo lo envolviera todo. Entonces, con la voz quebrada, Lucía susurró: «Tu fe fue la semilla, Elías. Y ahora tu alma florece en cada rincón de este jardín». Los vecinos ayudaron a enterrarlo allí mismo, bajo el viejo rosal. Desde ese día, algo milagroso ocurrió. Cada primavera, el rosal florecía con una luz dorada al amanecer. No era un resplandor del sol, sino una claridad suave, como un alma viva que respiraba entre los pétalos. Lucía siguió cuidando el jardín. Nunca estuvo sola. Sentía a Elías en cada brisa, en cada flor que se abría, en cada oración que el viento llevaba al cielo. Una tarde, muchos años después, una niña del pueblo le preguntó: «¿Por qué su jardín brilla tanto, señora?». Lucía sonrió y respondió: «Porque aquí floreció un hombre que veía con el corazón». La niña tocó una rosa y dijo: «Entonces, ¿este es un jardín de milagros?». Lucía asintió: «Sí, el jardín del ciego que enseñó al mundo a ver». Y cuando el sol se ocultó tras las colinas, un rayo de luz dorada descendió sobre el rosal, envolviendo el jardín en una paz que no era de este mundo. Lucía cerró los ojos y sintió su alma descansar. Elías estaba allí, entre las flores, entre las oraciones, entre los silencios.
El jardín nunca volvió a marchitarse. Dicen que quien entra en él siente una presencia que no se puede explicar, una voz suave que susurra entre los pétalos. Donde hay fe, siempre hay luz, incluso para los que no pueden ver.